Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Lurachi, soy profesor en comunicación y vamos a continuar con la segunda clase de Introducción a la Comunicación, materia de cuarto año de la escuela secundaria con orientación en comunicación. Veníamos viendo la clase anterior una forma de ver, de definir el concepto de comunicación como producción social de sentido. Y empezamos a trabajar cada una de las partes que integran ese concepto, ¿no? Que es producción y que es social. Y en esta clase nos quedaba pendiente analizar de qué se trata el sentido. Vamos a ir viendo entonces qué veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, tal como veníamos viendo, habíamos dicho que la comunicación se puede ver, se puede entender como una producción social de sentido. Bueno, estas palabras a veces suenan un poco lejanas y difíciles de comprender, con lo cual les proponíamos hacer una técnica que le decimos así cotidianamente, ¿no? Como abrir un huevo Kinder, o sea, ver algo que es cerrado y al abrirlo conocer cuáles son sus partes componentes para poder ir armando esta idea y comprenderla, ¿no? Así que abrimos el huevo Kinder de esta definición de comunicación y nos encontramos con que por un lado ahí es una producción, hicimos un trabajo de pausar el video, esta es la técnica que utilizamos en este curso, por lo menos en estas clases. Le pedimos hacer una producción, un dibujo, frase, foto, y luego pensar sobre eso, respondiendo a la pregunta, ¿para qué produje esto? Recordarán que había distintas alternativas que nosotros propusimos, suponiendo que, bueno, alguna de estas puede ser la que hayan elegido ustedes, y en función de eso llegar a la conclusión de que la comunicación es una producción humana y por tanto siempre es intencional. Siempre que se comunica se hace algo, es una actividad humana que tiene una intención, ¿sí? Ya vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso qué tipos de intenciones se pueden observar. Luego viajamos a la segunda parte de esta definición de comunicación, de este huevo Kinder que vamos abriendo, y nos ocupamos de la parte social, del concepto social. ¿Qué significa? También hicimos la misma técnica de pausar el video, socializar, fue lo que se les pidió, realizar una actividad en redes, charlar, jugar, interactuar con otras personas. Y luego se les pidió pensar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió durante esa actividad de socialización? Bueno, podrían haber enviado un mensaje, hablar con alguien, jugar, etcétera, ¿no? Estas fueron las opciones que pusimos nosotros como posibles que ustedes hayan elegido. Entonces llegábamos a la segunda conclusión, que la comunicación humana le decimos que es social y por tanto se trata de simplemente relaciones entre personas. O sea, hasta ahora tenemos que la comunicación es una actividad humana que tiene una intención y que se realiza entre la gente, entre personas. Algo bastante sencillo de comprender. Y ahora vamos al tercer elemento de este huevo Kinder, que es el sentido, la producción social de sentido, así definimos la comunicación. Entonces, ¿qué es sentido? Quizás esta es la parte que pudiera parecer más compleja, pero en realidad por ahí no lo es tanto, vamos a tratar de llevarlo a aspectos de la vida cotidiana. Entonces le vamos a proponer sentir, que es a través de la observación del siguiente video, ver qué sensaciones, qué percepciones le genera. Es un videito que dura solo 1 minuto 9 segundos
Y luego de eso vamos a retomar la actividad y continuar con el precio. Hay una historia que me gustaría relatarles. Érase una vez un hombre joven que tenía un automóvil deportivo muy veloz y que le gustaba conducir por sinuosos caminos. Un día estaba conduciendo por su camino favorito cuando salió de una curva un automóvil que parecía estar fuera de control. Justo cuando iban a chocar, el auto regresó a su carril y cuando pasó frente a él, la conductora gritó: ¡Cerdo! Él se sintió muy afectado por este insulto, por lo que antes de que ella desapareciera por el camino, le gritó: ¡Vaca! Él pensó: ¿cómo se atreve a decirme cerdo? Yo estaba en mi carril, ella invadió el camino. Pero no se sintió tan enojado porque le dijo algo antes de que se fuera. Y entonces apretó el acelerador hasta el fondo, le dio vuelta a la curva y chocó con el cerdo. Bueno, retomando la actividad, luego de ver este video, al que denominamos cerdo, que es en realidad una escena de un video más grande que se llama Los Paradigmas, vamos a entonces pausar este video y pedirles que hagan una reflexión acerca de algunas cuestiones que se observaron en el video. Entonces le vamos a pedir que pausen el video, lo vamos a retomar luego de la actividad y le vamos a pedir que reflexionen acerca de dos preguntas. La primera de ellas la vamos a hacer ahora y luego vamos a volver a pausar el video para ver la segunda. ¿Qué crees que ocurrió cuando la mujer dijo cerdo? Bueno, pausen el video, responden esta pregunta y nos reencontramos en unos minutos. Bueno, ya deben haber entonces trabajado y reflexionado acerca de, bueno, su idea, su opinión, de por qué, bueno, qué ocurrió en realidad, no porque, sino qué ocurrió cuando la mujer le dijo cerdo al Señor. Vamos a ver algunas posibles alternativas que se nos ocurrieron a nosotros. El conductor escuchó la palabra y entendió que se refería a él cuando dijo cerdo. El conductor creyó que lo estaban insultando. También pudo haber sentido que lo estaban tratando de sucio, entender que lo estaban tratando de gordo. A pesar de que sabe de que no es un cerdo, sentirse igualmente tocado, ¿no? Todas estas cosas pudieran haber pasado o cualquier otra. Sí, se les puede haber ocurrido a ustedes. Lo que estamos viendo es cómo fue el proceso. ¿Sí? ¿Qué pasó? La mujer dijo algo y el Señor escuchó otra palabra. ¿Qué fue lo que sucedió? Y aquí entonces podemos llegar a una conclusión más acerca de la comunicación. Sabemos que la comunicación humana produce sentido socialmente, esto lo veníamos hablando, y por tanto se trata de un proceso que interviene en la producción, circulación y transformación de significado. Fíjense ustedes, por ahí esta frase puede parecer un poco complicada, pero no lo es tanto porque es lo que ocurre en el video, ¿no? La comunicación es un proceso que interviene cuando la señora le grita cerdo desde la ventanilla, aparece ahí la comunicación, produce significado, ¿sí? Lo pone en circulación porque va desde ella hacia el conductor el mensaje, y también produce esa transformación de los significados. La transformación se produce en la mente del conductor, de quien recibe ese mensaje, que en realidad, en vez de percibirlo como una advertencia, cuidado, hay algo en el camino, lo percibe como un insulto. Entonces hay una persona, la mujer, que produce sentido
a través de una palabra, con un tono, con un grito, lo pone en circulación, ¿sí? Porque lo expresa para que llegue a otra persona, y ahí está la parte social, la relación entre personas, y luego es transformado por quien recibe la comunicación y le da el significado propio que le asigna a esa persona, ¿no? Así que esto es otro entonces importante tema acerca de la comunicación. Es una producción, circulación y transformación de los sentidos. Todo el tiempo está pasando. Aquí es importante pensarlo porque tiene que ver también con el hecho de que la comunicación no es perfecta, sino que justamente se va transformando a través del tiempo, ¿no? De hecho, si uno observa la historia, es eso lo que ocurre. A través de la historia lo que van cambiando son los significados que las sociedades dan a los fenómenos del mundo y se van produciendo los cambios históricos que uno observa. Por ejemplo, para hacerlo bastante sencillo, el tema del feminismo, por ejemplo, ha cambiado recientemente la forma de ver el lugar que ocupa la mujer en nuestra cultura, ¿no? Y eso hace 20 años, 25 años atrás, no mucho, no era así. Entonces, ha habido una transformación de los significados que ha ocurrido a través de la comunicación, por ejemplo, a través de la marcha Ni Una Menos, que fue justamente un eslogan comunicacional, ¿sí? Un gritar, un ni una menos, advertir, y poner eso en la mente y en el mundo de cada vez más gente para que se tomase conciencia y se transformase el significado que se le daba a la mujer. Continuando entonces, vamos a otra pregunta. ¿Por qué crees que el hombre le asignó ese sentido a lo que la mujer le estaba diciendo? ¿Sí? Así que ahora pausan nuevamente el video, responden en sus cuadernos brevemente, en forma simple, a esta pregunta y retoman el video cuando ya lo tengan escrito. Bueno, retomando la actividad entonces, vamos a ver posibles respuestas que nosotros imaginamos que ustedes han dado a esta pregunta. ¿Por qué crees que el hombre le asignó ese sentido, el sentido del insulto, a lo que la mujer le estaba diciendo, y bueno, y no otro sentido? Las respuestas que se nos ocurrieron son estas. Porque no es habitual encontrarse con un cerdo detrás de una curva. Esto es así, normalmente uno va manejando y no aparecen animales. Porque siempre que te dicen cerdo es para insultarte, ¿sí? Uno por ahí no imagina que le digan cerdo para avisarle que hay un cerdo en el camino. Porque en el tránsito la gente a menudo se grita, entonces uno ya está habituado a que si te gritan desde otro auto es para insultar. Porque las mujeres siempre manejan mal, ¿no? Esto es un eslogan también bastante escuchado, aunque ahora tal vez un poco menos por el tema del surgimiento nuevamente del feminismo, de esta ola feminista que hablábamos, o cualquier otra posibilidad que se les ocurra. Fíjese acá que aparece la palabra habitual, siempre, a menudo. Esto quiere decir que hay ciertos significados que en general se repiten, ¿sí? Que siempre están apareciendo, en general, en todas las situaciones que vivimos. Entonces nos acostumbramos de alguna manera a darle esa significación a lo que percibimos en el mundo de forma natural, ¿no? Las naturalizamos esos significados. Entonces vamos llegando ya a una cuarta conclusión. La comunicación humana produce sentido, esto lo veníamos viendo, pero ahora detectamos que esos sentidos se producen dentro de una trama, de un conjunto de significados ya existentes anteriormente, ¿sí?
que condicionan de alguna manera lo que entendemos cuando nos comunicamos. Es decir, para llevarlo al ejemplo práctico y que se entienda con lenguaje más sencillo, cuando la mujer dice cerdo, el señor reacciona en función de toda una trama de significado que ya trae, ¿sí? Si te gritan es porque te insultan, si te dice el cerdo es porque te insultan, las mujeres manejan mal, etc. Todas estas cosas que veníamos viendo. Esa trama de significados preexistentes que condiciona el significado que uno le da a un mensaje que recibe o cuando se comunica, lo denominamos cultura. ¿Sí? Esta palabra cultura, que tiene muchos tipos de uso, a veces se utiliza para nombrar cierta alta cultura, leer libros, o escuchar música determinada, o ver determinados cuadros, eso se le llamaría cultura, pero en realidad no, nosotros no lo definimos así. Para nosotros la cultura entonces son todos los significados que están entramados, dando vuelta en una sociedad, y que se producen, como bien venimos viendo, a través de la comunicación, a través de la producción social de sentido. Se crean esos significados, se van como asentando, uno se va acostumbrando, la sociedad se va acostumbrando a aceptar esos significados, ¿sí? Y se mantienen durante un tiempo estables. Pero como también hablamos de que la comunicación produce transformación, porque lo que interpreta uno no es lo que el otro está tratando de decir, o la otra, entonces también la cultura cambia con el tiempo. Si bien los significados preexistentes se mantienen más o menos en el tiempo, van cambiando a través de la transformación. A este tipo de cambio a través del tiempo lo vamos a denominar la historia, ¿sí? Ya hablamos hace un ratito de este tema, y de a poquito vamos introduciendo entonces esta idea de que la comunicación también está inserta en un marco histórico, ¿sí? Y también construye la historia de alguna manera. Volviendo al ejemplo práctico del caso Ni Una Menos, luego de la muerte de una chica, que viene acumulado con un montón de otros femicidios, se genera un movimiento y se elige una frase, un hashtag, una expresión para comunicar, que impacta muy fuerte en nuestra sociedad y genera un cambio. Es un cambio histórico. Avanza de esa manera la historia. Bueno, así que ahora ya hemos entonces terminado de desarmar este huevo Kinder para entender entonces que la comunicación es una producción social de sentido. Le vamos a dar una actividad más para agregar un aspecto adicional de la comunicación que es muy interesante, realmente es muy interesante. Le vamos a pedir entonces que vayan respondiendo a esta pregunta. La pregunta es: ¿cuál es tu sentido preferido y cómo te gusta estimularlo? Una vez que pausen el video, escriben, y una vez que hayan escrito entonces, le vamos a pedir que ingresen nuevamente y reflexionemos juntos. Bueno, ya deben haber realizado la actividad, así que ahora vamos a ver qué respuestas posibles imaginamos que ustedes han dado acerca de cuáles son sus sentidos preferidos y cómo les gusta estimularlos, y vamos a reflexionar juntos. Por ejemplo, a una persona le puede gustar estimular su vista, mirando videos de TikTok. Esto es algo bastante común, habitual hoy en día. O también mirando un paisaje, ir al mar, o a la montaña, o al medio del campo, o a la ciudad. Mucha gente disfruta de estar en la ciudad y mirar los edificios, las plazas, etc. El oído puede ser, por ejemplo, escuchando una canción de trap, o simplemente el cantar de los pájaros a la mañana cuando uno se despierta. Puede ser el gusto,
tomando una bebida de determinada marca o comiendo la comida que hace determinada persona, generalmente las abuelas, hacen muy rico de comer. El olfato puede ser, si uno tiene su perfume preferido o siente el aroma de un buen asado que está haciendo el vecino y ese es su sentido preferido. También puede ser el tacto, ¿no? Aquí están los 5 sentidos que tenemos. Puede ser disfrutar del tacto dando un abrazo, bailando, porque también el cuerpo al moverse siente, y eso también es sensitivo en cuanto al es táctil, en cuanto al tacto, y además de estar escuchando la música, ¿no? Y el cuerpo de esa manera puede obtener un gusto, un placer. Fíjense entonces que en estos ejemplos que hemos dado, hay algunos que son originados en un acto de comunicación y otros que no. Por ejemplo, la vista, el primer ejemplo que digo, mirando videos de TikTok, ahí hay comunicación. Hay alguien que diseña un video para producir un efecto. Acuérdense la intencionalidad, ¿no? Hay una producción, porque hay una intencionalidad de generar un efecto. Social es la intención de generar ese efecto a otras personas a través de estimular un sentido. ¿Sí? En el caso del video es el sentido de la vista y del oído que uno escucha la música o lo que dice la persona que está haciendo el video. En un paisaje no, salvo que ese paisaje sea diseñado, ¿no? Para dar, digamos así, alguna sensación. Pero si uno mira un paisaje natural, no hay allí un acto de comunicación, nadie lo armó y lo preparó para generar un sentido. Quiere decir entonces que los sentidos nos permiten, de alguna manera, interactuar con el mundo, percibir el mundo que nos rodea. A través de estos 5 sentidos no tenemos otra manera. Entra el mundo por la vista, el oído, el gusto, el olfato o el tacto. Pero eso que recibimos a través de los sentidos puede ser algo natural o puede ser también un acto de comunicación, ¿sí? Puede ser también una actividad comunicativa, ¿sí? En este caso, entonces, la conclusión a la que vamos a llegar es la última de este tramo de la clase. Nosotros percibimos a través de los sentidos el mundo, no hay otra forma. Y por tanto, para comunicar, para producir socialmente sentido, hay que materializar el significado de lo que se quiere transmitir. ¿Qué quiere decir esto? No se puede comunicar si de alguna manera no se genera algo material que la otra persona pueda sentir a través de sus sentidos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando en este momento, vibra el aire. Eso es lo material. El aire es material a pesar de que no lo vemos y lo sentimos solo cuando hay viento, ¿no? Pero es material. Entonces, el ser humano cuando habla, lo que hace es, a través de sus cuerdas vocales, hacer vibrar el aire. Ese aire, en este caso, viaja a mi computadora, tiene un dispositivo electrónico que percibe las vibraciones del aire, lo transforma en impulsos eléctricos, viaja a través de internet a la computadora o el teléfono de ustedes, tiene ese teléfono o computadora un dispositivo inverso que vibra, hace vibrar el aire, serían los parlantes, y al volver a vibrar el aire se materializa el sentido de nuevo, se convierte en algo material, el aire vibrando, y se percibe a través del sentido del oído de la persona que lo recibe. También con el video de TikTok, ¿sí? Para materializarlo, la pantalla tiene que emitir luz, ¿sí? Son luces de colores que se mueven, hay un movimiento, uno percibe y dice, bueno, estoy viendo un video de una persona cantando, estoy viendo el video de un paisaje, estoy viendo el video de una persona bailando. ¿Sí? Pero es luz que se materializa en la pantalla de un teléfono y nos llega a través del sentido de la vista. No se puede comunicar sin materializar, porque eso implicaría, si se pudiese comunicar sin materializar, que nosotros pudiésemos conectar nuestras mentes para
transmitirnos lo que estamos pensando, y eso no es una facultad que tengamos los seres humanos. Así que esta es la última conclusión, que es muy importante. Para comunicar hay que materializar el sentido, lo que se siente, lo que se tiene en la cabeza, se quiere transmitir, hay que de alguna manera traducirlo en algo material para que la otra persona pueda, a través de sus sentidos, tomar ese significado que ha sido materializado y hacer su propia interpretación. Recordemos de nuevo que la comunicación no es perfecta, sino que se transforma al transmitirse el sentido entre las personas. Muy bien, entonces ya hemos culminado esta primera parte de la clase y ahora pasamos a la segunda. Para esta segunda parte hemos preparado una presentación adicional que tiene el objetivo de generar un resumen acerca de lo que hemos venido hablando sobre la comunicación, tocar algunos otros aspectos, otras dimensiones le llamamos nosotros. Nada difícil, nada de otro mundo, ya lo hemos venido charlando a través del curso, de lo que venimos haciendo en el día de hoy, y agregar, ir abriendo nuevas puertas, nuevos sentidos, si se quiere, sobre este concepto de comunicación, que vamos a ir viendo luego más adelante en la cursada, pero ya dejarlos abiertos, instalados, para ir abriendo la curiosidad sobre estos aspectos que también tiene la comunicación. Vamos a compartir entonces la nueva presentación. Bueno, esta presentación se llama Las diversas dimensiones de la comunicación. Tiene muchas dimensiones, como verán, pero hemos ido trabajando algunas y otras van apareciendo. Elegí esta figura del iceberg porque, como saben, en un iceberg se ve solo la parte más chica que está a la vista, y en realidad tiene después un montón de otras cosas debajo, ¿no? Que son incluso más grandes o más importantes, si se quiere, que lo que se ve en la superficie. Generalmente cuando hablamos de comunicación nos quedamos en las redes sociales, la televisión, los medios masivos de comunicación, y un poco se deja de lado todas estas dimensiones social, cultural, política, material, histórica, que vamos a ir viendo ahora y que ya hemos venido tratando. Entonces, la comunicación tiene una dimensión social, recordemos que la definíamos como producción social de sentido, entonces esta dimensión social se refiere a que la comunicación produce relaciones entre personas y además es producida por las relaciones entre las personas. Las dos cosas ocurren, ¿sí? La comunicación se produce por las relaciones entre personas, pero además genera relaciones entre las personas. En ambos sentidos está operando la comunicación. Como socializar es relacionarse, lo hacemos a través de la comunicación, ¿sí? Produce estas relaciones entre personas. El aspecto cultural de la comunicación lo veníamos hablando, recordamos en el video que vimos del cerdo y del conductor, cómo él interpreta la advertencia que le da a la mujer de una manera equivocada, porque hay una trama de sentidos que él ya trae, no sé, que las mujeres manejan mal, recordábamos lo que decíamos, que hizo que piense, por su cultura, por la cultura que trae, de una manera errada, digamos, qué era lo que le quería decir la señora. Entonces, la cultura es esa trama de sentidos, de significados, que ya traemos y que ha sido construida por medio de la comunicación. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de Ni Una Menos, que me parece muy interesante, hay un dicho clásico del patriarcado, del machismo, que dice la mujer a lavar los platos o la mujer a la cocina, ¿no? Es como un sentido construido, repetido, esa frase se construye un sentido. Formó parte de la cultura entonces, ¿sí? Ahora,
con esta nueva ola feminista y el reclamo de Ni Una Menos, esos sentidos están siendo de alguna manera desarmados, desarticulados, dejan de ir perteneciendo lentamente a la cultura, porque son reemplazados por nuevos sentidos. ¿Sí? No, la mujer puede estar a la par del varón o de cualquiera de los otros géneros, etcétera, etcétera. Se empieza entonces a imponer de a poco, a pujar, a luchar por nuevos sentidos, y esos sentidos se van ganando un espacio y van instalando y van desplazando a otros. Esta es la parte de la transformación que hablábamos hoy más temprano, que ocurre en la comunicación. ¿Sí? Otra dimensión entonces que presenta la comunicación, ya la vimos, es la dimensión material. Para que lo que queremos transmitir, el sentido que tenemos en nuestra mente, pueda ser puesto al alcance de otras personas, es necesario transferirlo a algo material, la vibración del aire, un papel escrito, un video a través de la vista, un sabor cuando uno hace una rica comida y lo que quiere transmitir a través de eso es, sos una persona que aprecio, te ofrezco algo rico, un perfume que uno se pone y con eso lo que quiere decir es, tengo esta capacidad de pagar este perfume, por ejemplo, y entonces lo pone en evidencia. Todas estas cosas entonces son materializaciones que se hacen de lo que se quiere transmitir para que pueda ser percibido por los demás. Si no hay forma de comunicar, si no se hace una materialización de lo que se piensa, se siente y se quiere comunicar. Sigamos entonces con las siguientes dimensiones. Estas dos no las vimos tanto, pero ya las vamos a ir planteando porque van a ser útiles a partir de la siguiente clase. La comunicación tiene una dimensión política. Yo acá quiero ser un poco cuidadoso porque muchas veces la política inmediatamente lleva a la idea de los políticos y las políticas, los diputados, senadores, y es una palabra que lamentablemente, bueno, ha sido bastante desacreditada, ¿no? Disvalorada, bueno, por historias que se han vivido justamente, las actitudes y los actos que han llevado adelante muchos políticos y políticas en el mundo, generan un mensaje, generan un sentido que se instala de que la política es algo que no sirve, malo, que alimenta la corrupción, etc. No es ese el aspecto que nosotros le estamos dando en este caso, sino que nos referimos al tema de el poder. Habrán escuchado entonces, siguiendo el ejemplo del feminismo, que las mujeres y los géneros disidentes plantean empoderarse, o sea, volverse poderosos, llenarse de poder. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para cambiar el mundo, para que no maten más mujeres por el simple hecho de ser mujer, no se le asigne a la mujer lugares específicos que tiene que tener, como por ejemplo solo para tener hijos o solo para quedarse en la casa realizando las tareas domésticas o determinados tipos de trabajo, etc. Para lograr cambiar eso es necesario tener el poder de cambiarlo. Poder cambiarlo sería la frase. Y esa es la política desde el lugar que nosotros la estamos tratando de introducir aquí en la clase. ¿Sí? Simplemente el hecho de tener la capacidad de lograr algo que se desea, de cambiar algo del mundo que se desea cambiar. Y la comunicación cumple un papel fundamental en esto. Por lo que veníamos diciendo hoy, por ejemplo, repetir y repetir que la mujer tiene que ocupar un lugar, hace que en definitiva las mujeres hayan ocupado esos lugares, la cocina o trabajo determinado durante siglos. ¿Sí? El hecho de comunicar ahora, no, la mujer no debe ocupar más ese lugar, entonces genera un cambio, se empoderan y ese poder
logra cambiar ese aspecto del mundo, a través de la comunicación. Por eso entonces, la política se refiere simplemente al hecho de poder hacer algo, poder cambiar. Y aquí puse una frase para introducir un tema importante que son los sentidos comunes. Los significados establecidos, esto que hablábamos del señor que va manejando por la campiña y en vez de pensar que es una advertencia, siente que lo insultan porque su cultura dice que si alguien te grita cerdo es porque te está insultando, eso es un sentido común. Es un sentido ya instalado que uno no se detiene a reflexionar. Me dicen cerdo y no me paro. ¿Por qué me habrá dicho? ¿Habrá un cerdo en el camino o me habrá querido decir? No, uno no reflexiona, actúa directamente porque lo da como algo naturalizado. Si te dicen cerdo, te insultan. Está naturalizado. Estos significados establecidos, que llamamos sentidos comunes, condicionan entonces el comportamiento y la forma de ver el mundo. Condicionan lo que nosotros ya tenemos adquirido como sentidos comunes, como algo que las cosas son así, la tenemos naturalizado, obviamente condicionan cómo nos comportamos y cómo vemos el mundo. Entonces, esos significados de alguna manera ejercen un poder sobre nosotros. ¿Sí? Si algo nos condiciona y nosotros nos autolimitamos a hacer determinadas cosas, ¿sí? O nos animamos a empezar a hacer otras simplemente porque adquirimos nuevos significados, quiere decir entonces que la comunicación de alguna manera ejerce un poder, genera, condiciona, genera formas de ver el mundo. Vamos de nuevo al tema de ni una menos si se quiere, reitero, a pesar de que puede ser aburrido, pero este cambio de la idea de que la mujer debe ocupar determinado espacio a que la mujer está en un plano de igualdad, es un cambio en los significados establecidos, en los sentidos comunes, que condicionaban el comportamiento tanto de varones como mujeres y de otros géneros, y ahora lo condicionan diferente. Bueno, y por último, vamos a una última dimensión que estoy introduciendo, que es la dimensión histórica y situacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la comunicación no genera los mismos efectos en el mismo momento histórico ni en el mismo lugar, obviamente. El ejemplo más simple de entender es, si uno viaja a un país donde hablan otro idioma, yo puedo decir algo en mi idioma y no genera efecto, o genera cualquier efecto menos el esperado, porque no me entienden del otro lado. ¿Sí? Entonces, obviamente el lugar va a condicionar. ¿Sí? La matriz, la trama de sentido, la matriz cultural que existe en el lugar también. Puedo ir a un lugar donde se habla español y hago un chiste y no me entienden porque los sentidos comunes instalados generan otro entendimiento, otra comprensión, otros sentidos de lo que yo quiero decir. ¿Sí? El tiempo también, bueno, recordemos esto que hablábamos de la historia, de la evolución histórica. A medida que ha cambiado la historia, cambia, se transforma a través de la comunicación cómo percibimos el mundo y por tanto se produce este cambio histórico. ¿Sí? Así que el paso del tiempo, que no es un tiempo cronológico, a veces los cambios ocurren rápidamente, a veces demoran siglos, hace que vayan modificándose los sentidos comunes que están instalados, que forman la trama de la cultura. Así que bueno, como verán, la comunicación es muy relativa y funciona distinto de acuerdo al tiempo, al lugar, al grupo social, donde ocurra esta producción de sentido de la que venimos hablando. Bueno, esperando entonces que más o menos haya quedado claro el concepto de comunicación, todas sus dimensiones, sus partes componentes, las que por lo menos proponemos nosotros, se pueden proponer otras. Vamos a pasar entonces a la última parte de este curso. Bueno, la clase que viene vamos a empezar a hablar de temas más prácticos que nos ocurren a menudo en la vida cotidiana relacionados con la comunicación. Vamos a proponer analizar entre todos, todas y todes,
el ciberbullying, que es un fenómeno actual. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que analicemos este tipo de fenómenos desde el punto de vista histórico, que nos toca vivir ahora, situado en qué sociedades, en qué lugares ocurre este tipo de fenómeno del ciberbullying, y que se da a través de las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, el fenómeno del acoso no es un fenómeno solo que aparece a partir del surgimiento de las redes sociales, de las tecnologías de la información y la comunicación, de las que llamamos TICs. Así que le vamos a proponer entonces como tarea, trabajo, actividad a realizar para cuando nos reencontremos en la próxima clase, el buscar información en las redes acerca de formas históricas de acoso que conozcan. Pueden ser actuales o puede buscarse algo que ocurría en otra época. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el piropo era una forma clásica de acoso callejero de varones a mujeres hace décadas atrás y bueno, permanece aún hoy en día. Así que les proponemos esta actividad de buscar formas que hayan ocurrido o que ocurran actualmente, que sepan de acoso, y las escriban, como siempre, en sus cuadernos, para ponerlas en análisis de alguna manera en la clase que sigue. Y por último, siempre no olviden la confección de un glosario, de tener anotado con sus palabras, no importan acá las definiciones exactas, sino qué entienden ustedes por todos estos conceptos que vamos viendo. ¿Qué es sentido? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es lo social? ¿Qué es producción? ¿Por qué se debe materializar el sentido para poder comunicar? Etcétera, etcétera. ¿Qué es el poder? La cultura. Todos estos conceptos, anotarlos con sus propias palabras y tenerlos siempre a mano para una rápida consulta en caso que uno tenga una duda, escuche al profesor o otra profesora que habla de estos conceptos y necesita refrescar la memoria. Bueno, nos encontramos entonces en la próxima clase. Muchas gracias.